El pueblo ancestral Quichua Causaxacha celebra las fiestas de San Juan del Orocachi. ¿Qué es Causaxacha? Causaxacha, selva viviente, es la abundancia que nos brinda para el diario vivir, ya que la selva es nuestra fuente de alimentación, nuestra farmacia, generador de oxígeno. Causaxacha es vida. Vivimos en la cuenca baja del río Curaray, a 3 días viajando por el río de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Queremos conservar nuestro territorio, nuestra cultura, porque de ellos dependen nuestra vida y de nuestras futuras generaciones. Si perdemos la conexión con la naturaleza, perdemos la vida, porque sin ellos no somos nada. La naturaleza nos cuida y nos protege. Causaxacha es Sumagalpa, territorio conservado. Sumagyachay, conocimiento cultural. Sumacausay, vivir bien. La conservación de nuestro territorio depende de la conservación de nuestra cultura, de la aplicación de los conocimientos que nos han legado nuestro antepasado. Solo con el territorio conservado y la cultura viva podemos vivir bien. El pueblo Causaxacha celebra las festividades de San Juan del Orocachi de la siguiente manera. Las 7 comunidades del pueblo ancestral Quichua Causaxacha nos reunimos cada año en el mes de junio para celebrar la fiesta llamada San Juan del Orocachi. Hombres, mujeres y niños participan durante 8 días en la preparación de la fiesta. Todo empieza con Yandachina, recolección de leña. Primero es la recolección de leña para asar las cerámicas que van a tejer las mujeres. Ha llegado el día de ir a la cacería. Las apamamas, abuelas, proceden a ortigar mientras cargan al niño en la espalda. Esto es como signo de purificación espiritual. El ortigar al niño es también para que sean obedientes con sus padres. Y los hombres se aprestan a internarse en la selva. Durante los 8 días de ausencia de los cazadores, las esposas aprovechan para tejer diversas piezas de cerámica, como cormetas, mocahuas, calianas, tinajas y para la preparación de la chicha. Después de permanecer durante 8 días en la selva, los cazadores regresan. Shamungichu, la bienvenida a los cazadores. Son las 6 de la mañana, los cazadores están de regreso. Emiten una señal de aviso con sus tambores, formando un círculo ambos priostes con la canoa. Sus esposas les están esperando. Ellas les brindan su chicha en el puerto. Colocan las cormetas para seguidamente reunirse en la plaza al son de tambores. Al día siguiente, continúa la fiesta con Sisa Mandana, arreglo floral. Todos participan en adornar con flores una cuna de pesebre, como signo de agradecimiento a nuestro divino. Este día se busca un nuevo prioste para el año que viene. Seguidamente, después de ser posesionado como prioste, cargan el pesebre hasta la plaza y bailando al son de la flauta y tambores. el tercer día es el último día de Kamari, comida en abundancia. Esta es la última etapa de la fiesta. Se invita a todo el pueblo a compartir una comida que consiste en una mazamorra de plátano con la carne de los distintos animales que trajeron los cazadores, celebrando así la abundancia que nos brinda la selva. En medio de todo está la alegría. Las mujeres bañan a los hombres con chicha y así termina la fiesta de San Juan del Orocachi.